Aquí comienza In Loco, con Chelo Ayala y Diego Villanueva, por Ecomedios, el lugar indicado. Soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Cada aeropuerto tiene su código y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Loco, aquí por Ecomedios, www.ecomedios.com, AM 1220. Diego Villanueva, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buen mediodía. Buen mediodía. Bueno, acá bien? estamos, como cada lunes, acompañándolos. Vamos a tener hoy un programa muy intenso, con mucha info, por supuesto, en una jornada donde, bueno, la noticia económica es que el famoso riesgo país, que es un número que se utiliza para hacer negocios, está en los lugares más cercanos a, bueno, tratar de encontrar créditos a valores humanos, digamos, para la población que después los tiene que pagar, básicamente, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué sigue pasando, aunque en términos económicos la situación sigue bastante compleja, ya lo sabemos, ¿no? Vamos a hablar también de cómo se viene moviendo la Cámara, porque hay muchas renovaciones. Ya el mes que viene, exactamente en un mes, el 10 de diciembre, va a haber una nueva conformación, ya sea en diputados, ya sea en el Senado, lo que le va a dar al gobierno nacional vamos a llamarla entre comillas, porque no va a llegar a autonomía, pero sí le va a dar la posibilidad de tener un poco de alas para decolar en algunas cosas en las cuales ahora no podía ni siquiera la idea de carretearla, ¿no? Ya los números son bastante hostiles todavía en los parlamentos, así que ahora veremos a partir del 10 de diciembre cómo se vive ahí en el pasillo legislativo la situación. Gente que se despide, ya van llevando los cuadros, van bajando. Claro, sí. ¿Sabes qué hay para ¿Cómo es la mudanza de No, hay anécdotas sensacionales. A ver. Porque hay unas peleas por los despachos. Viste que los despachos que están en el Palacio. No se piensa nunca, porque la gente dice que se van a pelear por un despacho. Fuera de ahí no se piensa, pero adentro es un temazo. O sea, cuando va llegando noviembre, octubre, todos empiezan a mirar de reojo. El que renueva o el que va a entrar tiene que ir a charlar con alguno que esté adentro, que se vaya para decirle, che, me gusta tu despacho. ¿Cuál es el mejor despacho que usted conoce? No, los mejores son los que están dentro del Palacio. ¿Al Palacio a qué le llama? El Palacio es el Congreso. ¿Dónde está el hemiciclo? Ese sí, ahí es el recinto. El hemiciclo es la parte de atrás del recinto. El Palacio es el edificio del Congreso, el de Rivadavia. Pero, obviamente... Porque hay un anexo, ¿no? Claro, las dos cámaras tienen anexos varios, no solamente un anexo. Diputados tiene 4 o 5 anexos. En un momento, Julián Domínguez, cuando fue presidente de la Cámara, estuvo pensando en crear la manzana legislativa, que era la que está justo enfrente, la que está circunscrita por Callao, Bartolomé Mitre, Riobamba y Rivadavia. Que está el molino ahí, Esa cuadra del molino, él pensaba, de hecho hay varios edificios que están alquilados por la Cámara, otros que en un momento fueron comprados por la Cámara, además del viejo anexo, ese gigante horrible que hizo la dictadura militar y que son muy poco funcionales, se reacomodaron un poco, se remodelaron, pero hay más anexos. Pero los más requeridos son los que están en la Cámara, en el Palacio, quiero decir. Entonces, hay un ejemplo, por ejemplo, hay un caso de un ex senador que tenía su despacho, senador que hoy tiene mucha vida en Twitter, ¿sí? Del interior. Me imagino. Una provincia patagónica. No. ¿No? No. Mira. Más del norte. Mira. Y el tipo había visto que él tenía el despacho fuera del Palacio, lo tenía en un anexo. El anexo del Senado en aquel momento no era lo lindo que es la caja de ahorro, que igual te requiere bajarte los pisos, caminar, pasar por el control, cruzar la calle. Si vos tenés sesión, querés estar cerca, o comisión. Estás ahí, pique. Las comisiones también están en el anexo.
Pero bueno, este senador dijo, a un senador le agarró como una ACV, un ataque, y quedó match point. Un problema de salud. Un problema de salud, sí, le agarró un quilombo que no me acuerdo cuál puntualmente fue, un senador con un apellido de animal, y quedó match point abajo, o sea, era cuestión de minutos, sacaba a Federer del otro lado, no es que... Ya estaba liquidado. Y el tipo estaba ahí, y entonces este senador empezó a faltar, estuvo como en coma todo el tiempo, enfermo, claro. Estuvo en coma, estaba cocinado. Estaba mal. Bien, empezó a faltar. Estaba como River, digamos. Parecido. Y el despacho estaba como con una faja, estaba fajado porque no estaba yendo nadie, porque hacía meses que el tipo no iba. Y había un senador que lo miraba de reojo y decía, subo un piso por escalera y estoy en el recinto, estoy al lado de la sala de periodistas. Todo entubado. Claro, este no viene más. ¿Y qué pasó? Pasó el tiempo y un día, cuando vio que todo pasaba, agarró un día y pum, y se le metió. Ocupó. No, se metió. Ocupa, a full. Se metió. Y en un momento el otro hizo pip, pip, y empezó a volver. Arrancó, claro. Y hubo que volver a sacarlo. Y obviamente se armó un toletole. Claro, una de San Quintín, che, pero ¿cómo haces una cosa así? Pero ¿cómo te vas a meter en el despacho? No, espero que no había nadie. Pero ¿cómo no había nadie? Se está curando. Bueno, listo, me voy. Se fue. Pasaron 2 semanas, se murió. El senador que estaba match point se murió y el otro volvió, tipo, pará, soy el primero ocupa de todo esto. Claro, yo estaba de antes. Y se metió de nuevo. Bueno, esa pelea por los despachos, que yo te la cuento, te podemos meterle más detalle para que sea un poquito más descarnada. Pero está para una película argentina, digamos, podía entrar en un insert, como es linda. Hay mucho. Aventura esa. Otra, le pido otra, ya vamos en un ratito, vamos a tener la primera nota internacional, pero le pido otra de estas discusiones. No, está viendo constantemente. Hoy mismo hay peleas. El que quiere renovar, por ejemplo, ahora hay un senador como Lustó, por ejemplo, que está viniendo de Senado a diputados. Fue electo por diputado. Exacto. Bueno, él seguramente, uno creería que está yendo a hablar. Él tiene en uno de los anexos del Congreso, él se compró un piso. Un piso muy lindo en la avenida Rivadavia, al lado del anexo, enfrente de la Cámara de Diputados. Calificó para el UBA, porque es difícil calificar para el UBA, él entró. Él ahí armó la fundación, tiene un muy lindo piso, está bueno el lugar, muy lindo el lugar, aparte lo modernizó, vos entrás y parece que entras a otro lugar, porque el edificio es antiguo y adentro es moderno, hay muchas reuniones de bloque, se trabaja, aparte de que se trabaja la fundación, se trabaja la parte parlamentaria. Pero a él le corresponde también un despacho en la Cámara, seguramente él habrá hablado con alguno de su bloque, aunque su bloque hoy es medio variopinto, por decir una palabra fácil. Vamos a dejarlo acá, después me lo seguí contando, la anécdota está de bueno. Gusto, que está enfrente, estamos contando estas anécdotas porque el mes que viene se muda una cantidad de diputados y una cantidad de senadores, y bueno, está la cosa que no se ve, o sea, ¿qué hacemos con las oficinas? ¿Qué hacemos con...? Bueno, de eso vamos a estar hablando, pero ahora vamos a pasar a la primera entrevista de In Loco de hoy. Vamos a hablar con Franco Del Ledone, que es un doctor en comunicación. Él es argentino, especialista en la ultraderecha y los desafíos a la democracia. Es el fundador de Epidemia Ultra, es un proyecto transmedia que analiza la ultraderecha global, y de Rombo Podcast, que produce podcast sobre política y divulgación científica. También trabaja como investigador y divulgador y tiene una coautoría de libros y artículos sobre el tema. Y como para presentarlo nomás, él estaba en Twitter y se fue de Twitter. Se fue de Twitter porque... Sabio, sí, bien. En desacuerdo con Elon, calculo. Así que bueno, vamos a hablar de esto y otras cositas más con Franco, a quien saludamos aquí, Chelo Ayala, Diego Villanueva. ¿Qué tal, Franco? Buenas tardes. Ahí en Alemania estás, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días para ustedes, o buenas tardes casi, ¿no? Bueno, una alegría tenerte acá, y Diego es un gran seguidor del trabajo que vos hacés, que publicás también en redes, y por ahí fue el contacto. Así que la primera pregunta es, a través de todos los estudios que vos vas haciendo y a través del análisis que vas realizando, ¿cuál es el mundo en el que nos encontramos ahora? ¿Es un mundo pre-Guerra Fría? ¿Es un mundo post-Guerra Fría? ¿O es un mundo completamente nuevo donde hay una derecha reconfigurada que plantea otros desafíos? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Porque verdaderamente estamos desorientados. Eso sí es la realidad. Sí, coincido en eso. Me parece que al final estamos en una fase diferente, ¿no? Tal vez la podemos comparar con una época de Guerra Fría y demás, como para tener una referencia, pero claramente estamos viviendo en un momento donde
donde van surgiendo diferentes polos de poder, si lo ves desde la geopolítica, ¿no? Un mundo más multipolar, si se quiere, con sus referencias, insisto, a las viejas potencias que guardan todavía ese poder o esa cuota de poder. Con respecto al tema ideológico, creo que en todo el mundo lo que estamos viendo es algo que tal vez hace 15 o 20 años era inimaginable, y es el crecimiento de un pensamiento que podríamos ordenar en una ideología llamada ultraderechista. Después podemos discutir concretamente qué es eso y qué significa en cada lugar del mundo, porque también es cierto que el contexto modifica o condiciona, si quiere, esa visión, pero a grosso modo es un paraguas ideológico que de alguna manera termina reivindicando valores que van en contra de lo que serían los valores democráticos, los valores del Estado de Derecho, los valores de la convivencia democrática, de intentar encontrar el consenso a través de compromisos o a través de ponerse de acuerdo, ¿no? Y encontrar lugares donde podamos tener cuestiones en común y no estar apelando constantemente a la polarización y el disenso. Y creo que eso es algo novedoso, porque desde el fin de la Segunda Guerra Mundial no había fuerzas políticas con ese tipo de pensamiento que fuesen relevantes desde el punto de vista político, es decir, que pudiesen condicionar gobiernos o incluso llegar al gobierno, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo desde más o menos la llegada de Trump al poder para acá. Podría ser un poco antes, un poco después, pero claramente ahí hay un punto de inflexión. ¿Cómo te va, Franco? Diego, soy. Te consulto, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Te consulto respecto de ¿cuál es la razón por la cual estos proyectos ya se vieron, vos decías recién, en la post-Segunda Guerra, pueden volver a fortalecerse? ¿Cómo vuelven a crecer teniendo en cuenta los resultados que ya dieron y la experiencia que la humanidad ya conoce detrás de esos proyectos? ¿Es un tema de comunicación? Es bueno, la pregunta. Yo creo que la comunicación es una parte solamente. Hay muchos factores, ¿no?, que se conjugan para que eso se dé. Podríamos llamarle crisis, ¿no? Crisis de diferentes, con diferentes raíces, pero tal vez que apuntan o que terminan reforzando este síntoma que es el crecimiento de esta ultraderecha. A ver, una crisis clara que vemos en todo el mundo es el crecimiento de una inseguridad económica, ¿no? Si lo ponemos del lado de lo material, si queremos verlo desde ese punto de vista. Entonces ahí hay una situación en la cual había una promesa histórica que era la del trabajo, el estado de bienestar, donde el Estado se ocupaba de ciertos aspectos y ciertos elementos de la vida que tal vez nos superaban, y que ese Estado iba a estar presente ahí para cuando vengan tiempos difíciles. En muchos lugares eso se fue, estoy hablando a largo plazo, eso se fue desarmando, fue decreciendo, fue penetrando unas ideologías que tal vez nos ofrecían un mundo donde el Estado estaba menos presente. En algunos casos eso fue aceptado como tal, ¿no?, como relato y como algo positivo, y las consecuencias las vemos en esta época, ¿no?, de haber desarmado esos resortes que impedían que la gente caiga en la marginalidad, etcétera, ¿no? Ese aspecto, si se quiere, económico, tiene su contraparte en otra crisis, que es una crisis más política, donde tal vez a través del rompimiento de esa promesa y de la decepción con los diferentes partidos políticos, con las promesas incumplidas y demás, terminan generando una sensación de que los partidos políticos no solucionan los problemas principales, o que al menos no ponen atención en ellos. Y se genera todo este discurso de la antipolítica que crece fuertemente después de los años 90 y producen esa crisis de representación, porque si no son los partidos en este sistema representativo democrático que tenemos, ¿quiénes son los que nos tendrían que representar? Ahí vemos algunos surgimientos de figuras outsiders de la política. En los 90 fue Berlusconi, no sé si se acuerdan. Después, bueno, fueron surgiendo diferentes elementos, pero claramente ahí hay una problemática con la representación. Es decir, ¿quién va a tomar esas decisiones por nosotros, ¿no?, ahí arriba en el poder? Y el último elemento creo que es clave y es el que más marca esta época, que es una crisis de identidad, ¿no?, donde empiezan a aparecer valores o discusión sobre determinados valores, y esas discusiones no buscan un consenso, sino que buscan un disenso, ¿no? Lo que les decía al principio. ¿Qué es lo que está bien y lo que está mal? ¿Cuáles son
los elementos a partir de los cuales podemos decidir que una pregunta social se tiene que responder con más igualdad o más represión o más disciplinamiento del lado de la seguridad. Y ahí creo que en ese conjunto de crisis aparecen este tipo de partidos que, como decís vos, parecían que tenían una agenda perimida, una agenda que había demostrado que no había funcionado y que al contrario nos había llevado a la peor tragedia del siglo XX, que de alguna manera, con un discurso, con una suerte de eufemismos, logran penetrar en lo que serían las instituciones y los sistemas democráticos, con las reglas de esa democracia, y ofrecer no tanto una propuesta, porque es muy difícil encontrar la propuesta concreta abiertamente, sino una suerte de descripción de esa situación, de ese enojo, de ese descontento, de esa desconfianza. Y ahí mucha gente se vio representada, al menos en poder decir, yo pienso así, yo estoy enojado con este sistema y no me ha solucionado o no cumple con lo que yo esperaba de esto. Y ahí es donde este tipo de partidos logra capitalizar el descontento, porque el resto, y ahí viene, si se quiere, la autocrítica que debería hacerse de este sistema, es el resto de los partidos no supieron dar respuesta a estos problemas, pensando que este es el mejor sistema que tenemos y lo único que tenemos, fueron incapaces de encontrar reformas, encontrar mejoras, y lo que se hizo fue profundizar los problemas. Insisto que esto es una visión bastante de largo plazo, ¿no? Hay que imaginarse de los años 80 hacia acá, que es donde empiezan a surgir estos partidos de derecha radical o de ultraderecha, pero hoy vemos de alguna manera el fin de ese proceso. El fin, vos decís el pináculo, digamos, están como en la cresta de la ola. Exacto. Ok. Y respecto de esto, ¿vos ves un ciclo también en esto? Porque todas las experiencias que vos planteás son cíclicas. De hecho, en Estados Unidos el ciclo pinta como que es más corto y que los banquinazos son de a cada 4 años. Uh-huh. ¿Vos ves un ciclo en este proyecto? Eso, a ver, depende de qué es lo que estamos observando, ¿no? Yo lo que veo es que yo vivo en Alemania, ¿no? Como decían antes cuando me presentaban. Uh-huh. Cuando yo llegué a Alemania en el año 2010, hace ya bastante, ¿no? 15 años, era imposible que hubiese un partido de ultraderecha, claro, siquiera teniendo una referencia de votos, ¿no? Los partidos que había, perdón, de ultraderecha eran partidos muy pequeños que tenían, no sé, 3, 4% de los votos. Punto, fin. Y si surgía alguno, duraba una elección y después desaparecía. La ultraderecha actual, Alternativa para Alemania, es un partido que hoy está primero en las encuestas. Tiene un punto por encima de la Unión Demócrata Cristiana, que es el viejo partido de Merkel, no sé si recuerdan, ¿no? Digamos, la centro derecha. Uh-huh. Y esta situación que se haya desarrollado desde que nació este partido en 2013 hasta ahora, cuando yo llegué a este país era imposible que esto sucediera, lo que me marca es que estamos viviendo un proceso desde el punto de vista de lo social, de lo que está pasando en la sociedad, que fue durante mucho tiempo por debajo de la superficie y que ahora empieza a salir. No creo que sea un proceso que se termine de pronto. Si lo mirás desde lo electoral, puede ser que haya bandazos, puede ser que haya mejores o peores elecciones. Pero si lo mirás desde el descontento social, desde la situación que reflejan solamente las elecciones, ¿no? Ese enojo o esa decepción aparece claramente. Y ahí hay otra cuestión también que lo contaba en este podcast que comentaban antes de Epidemia Ultra, que tiene que ver también con tal vez un relato, ¿no? Que estamos teniendo cada vez más presente en el consumo que tenemos, por ejemplo, de redes sociales o de este tipo de plataformas. Y es la idea de que uno se puede salvar solo, ¿no? De que si uno se esfuerza, va a generar una suerte de dinámica del mérito a partir de la cual uno va a recibir sí o sí la recompensa, ¿no? Y si no recibe la recompensa, será porque no se esforzó lo suficiente. Entonces siempre va a haber una respuesta para esa situación negativa y lo que vemos en esa propuesta es que si bien el mérito obviamente es un factor y es importante y no hay que perderlo porque nos sirve como guía y como referencia, si se quiere, para tener motivación y demás, también hay otros factores que influyen en nuestra vida y en la vida de cualquiera. Y esos factores muchas veces no dependen de nuestra mano, de nuestro esfuerzo, de nuestro tiempo, de las ganas que tengamos, dependen de otras cosas. Y ahí es donde aparecen los valores sociales, ¿no? Donde
donde compartimos esa experiencia más solidaria, ¿no? Cuando vos me llamás y me decís, necesito una mano para resolver algo, y yo pueda dejar mi tiempo, o mejor dicho, ocupar mi tiempo en vos, ¿no? Y en darte una mano. Y ahí es donde estamos viendo un discurso que va en contra de esas ideas, y se refuerza este otro discurso de esta ultraderecha, que es la que poco a poco va dominando ciertas escenas políticas. No quisiera ser todavía muy pesimista, pero sí que veo que hay una tendencia a que ciertos valores democráticos tal vez empiecen a partir de ahora a verse de una manera diferente, ¿no? Y eso es un poco preocupante. Estamos hablando con Franco Del Ledón, él es doctor en comunicación, tiene este trabajo extraordinario que tiene que ver con Epidemia Ultra, que es este proyecto transmedia que analiza las ultraderechas globales, y uno puede imaginarse, Franco, estas ultraderechas que entran como una especie de caballo de Troya en el mismo ecosistema, ¿no? Y después haciendo un paralelismo informático, como un troyano entran ahí. Y digo, ¿cuánto puede ser la vida de este troyano cuando, como vos bien subrayás, empiezan a desaparecer o empieza a trabajarse para destruir conceptos como justicia social, estado de bienestar, salud pública, universidad pública? Digo, ¿hasta qué momento hay una sociedad, según lo que vos podrás intuir, que puede llegar a resistir lo que se llama eufemísticamente en términos económicos como el ajuste necesario? Mira, ahí hay una discusión, ¿no? Sobre qué pasa cuando las sociedades cambian de tal manera, o mejor dicho, de una forma en la cual esas sociedades ni siquiera se dan cuenta que cambian. Porque es de una forma tan lenta y tan paulatina que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Hay una metáfora que vi de un profesor mexicano, no recuerdo el nombre ahora, que explicaba o que trataba de explicar cuándo una democracia se vuelve un autoritarismo, ¿no? Y él decía, cuando eso sucede de manera efectiva, ni siquiera nos damos cuenta, porque es como si tuviésemos una botella de jugo de naranja, que cada día a esa botella, o a cada una de esas botellas, tenemos muchas de ellas, le ponemos una gota de agua, y después 2 gotas, y después 3 gotas, y después 4 gotas. Entonces, cuando uno toma esas botellas, una después de la otra, ¿en qué momento dejó de ser jugo de naranja y pasó a ser agua, ¿no? Y esto es algo parecido. Y es interesante porque cuando lo analizás, tenés que mirar sí o sí en la estrategia de este tipo de fuerzas políticas. Y la estrategia conceptual no es actual, es de fines de los años 60, 70, en la época del Mayo francés. Es decir, paralelo a esa época de crecimiento de las izquierdas, primavera de los pueblos y demás, había un grupo de pensadores en Francia que desarrollaron una idea opuesta, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos hacer para que los valores de la extrema derecha vuelvan a ser atractivos? Imagínate una sociedad en la cual no había pasado mucho del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en esa lógica decían, bueno, lo que hay que hacer es construir algo que sea aceptado por todos, un consenso social, que compartamos los valores. Una vez que podamos compartir esos valores, recién ahí vamos a poder disputar políticamente en una elección, por ejemplo. Es interesante porque esta gente de extrema derecha toma el concepto de Antonio Gramsci, que era de izquierda, que era marxista, ¿no? Y que había escrito la idea de hegemonía, seguramente lo habrán estudiado en su momento. Entonces lo que ellos plantean es, bueno, hay que construir una hegemonía y hay que hacer que una sociedad acepte que estos valores son los valores que hay que defender, que son los valores que tenemos que cuidar para que una sociedad no caiga en la decadencia, etcétera. Y ahí es donde yo me pregunto, frente a tu pregunta, respondo con otra pregunta, es si lo que aceptamos como modelo de sociedad y como modelo de país es ese que vos relatás, ¿no? De tal vez de un ajuste constante, de una pérdida de la justicia social, de un desprecio por el valor de la igualdad. Tal vez entonces ahí, ¿cuál sería el espacio de retorno a esas ideas? Si lo que está pensando una sociedad es que pensar en contra de eso es lo correcto. Entonces me parece que ahí recién lo que yo veo como luz de esperanza es cuando existan voces que puedan volver a poner a esos valores
en un espacio de relevancia, ¿no? Y que no sean más denostados, sino todo lo contrario. Es muy difícil porque ahí se cruza la coyuntura. Entonces, si me hablas de Argentina, tenemos un montón de líos, ¿no? Aparte de esos. Y si te hablo desde Alemania o desde España o del país que sea, también existe esa coyuntura. Entonces, eso tampoco hay que subestimarlo. Franco. Pero sí que veo una situación complicada en ese sentido. Perdóname, tengo 10.000 preguntas, pero primero se me ocurre, ¿paga menos costos este tipo de proyectos en términos de opinión pública? Me pasa con el fútbol, viste que en el fútbol cuando viene un técnico, vos sos futbolero, viste cuando viene un técnico que pregona valores de juego bonito, de jugar la pelota por abajo, de respetar una identidad futbolística, si ese pierde, se le cae a la nuca. Ahora, si el que viene a regularla para cualquier lado pierde, bueno, pasa nada. La pregunta es, en este caso, este tipo de propuestas, ¿paga menos costos que la de la justicia social, si querés decirle? A ver, eso hay que discutirlo todavía, porque no han gobernado lo suficiente. Es decir, podemos discutir un partido político X, sea el que sea, da igual la ideología, de un país que gobernó en diferentes periodos y que tiene un cierto desgaste, si se quiere, ¿no? Como esto que acabas de explicar. Ahora, en esta nueva ola de derechas radicales que llegaron al gobierno hace no mucho, es decir, Donald Trump tuvo un periodo, ahora está en el segundo, y si miramos la elección le fue mal en la que perdió, digamos. Después volvió a ganar, pero en la que perdió le fue mal. O por ejemplo, Bolsonaro tampoco fue reelegido. O por ejemplo, Meloni lleva sus primeros 3 años en el poder, posiblemente renueve, pero todavía tiene que resolverse. Y así podría mencionarte algunos más, ¿no? Ahora bien, lo que yo veo es que cuando ese tipo de líderes políticos de partidos tendría que pagar un costo porque, por ejemplo, no cumple con determinadas expectativas o promesas, la diferencia tal vez con un gobierno democrático de partidos democráticos es que en ese tiempo en el poder, si fueron lo suficientemente rápidos, crearon las condiciones para que ese costo no deba ser pagado. ¿Por qué? Porque las elecciones no son limpias, o porque la justicia está cooptada, o porque el poder legislativo también es adicto. Y acá no estoy, no estoy teorizando, sino que te podría nombrar al menos el caso de Hungría, con lo que pasó con Víctor Orbán, que fue renovando paulatinamente la Constitución y generó las condiciones para que sea muy difícil que él tenga que pagar algún tipo de costo electoral, si querés, en principio, y lo mismo con Nayib Bukele en El Salvador, por ejemplo. Por nombrarte 2 ejemplos, si quieres, opuestos o alejados, quiero decir, geográficamente. Claro. Y ahí donde aparecen esas diferencias y donde me parece que podrían llegar a pagar un costo político en el caso de hacer un mal gobierno, pero en ese punto puede ser que las condiciones por algo son un partido o son partidos de ultraderecha y no de derecha tradicional o mainstream, que hubiesen generado las condiciones para que eso ya no funcione así, ¿no? La última, Tiago, tendríamos 1000. ¿Qué ves en la elección de Estados Unidos de Nueva York con el triunfo de Mamdani? Bueno, yo lo que veo es que hay mucha euforia, ¿no? De ciertos sectores, si se quiere, más a la izquierda del espectro político. Me parece que fue una campaña electoral llamativa, me hizo acordar un poco, no por el contenido, pero sí por el impacto que generó a lo que fue Barack Obama en el 2008, ¿no? Cuando hizo esa campaña de Yes We Can y demás. Y me parece interesante como fenómeno, pero yo, de hecho lo hablaba con un amigo hace un tiempo, yo soy más cauto, ¿no? Con tomar banderas o referencias políticas a partir de campañas electorales, ¿no? A partir de un momento que puede ser muy importante y muy revelador y tal vez puede ser un signo de cambio de época, sí, o como sea, pero soy más cauteloso, o sea, me parece que hay que mirar la política y este tipo de elementos desde una perspectiva un poco más larga, en la medida de lo posible. ¿Para qué? Para, primero, no levantar las expectativas donde no tienen que estar, y segundo, para poder evaluar el fenómeno, porque cuando este señor llega al gobierno va a ser el alcalde de una ciudad, claro, posiblemente la más importante del mundo, pero ¿cuánto puede cambiar y mover e inspirar? Tal vez algunas cosas, tal vez otras, pero tiene eso que ver con las problemáticas que te estaba mencionando durante todo lo que hablamos recién,
ahí es donde me hago la pregunta, no por criticar a él o por pensar que eso no sirve, sino por medir si esas expectativas de verdad son las que tendríamos que tener. Bien, clarísimo. Gracias, Franco. No, gracias a ustedes. Saludo. Un fuerte abrazo. Franco del Ledone aquí en Inloco. Interesante charla, Ramiro. Va a estar hablando también en un ratito de lo que fueron las elecciones en Nueva York, de ese tema. Era para charlar sí, 2 horas. Da para hablar un rato largo. Te recomiendo mucho el podcast, lo podés ver en Spotify. Sí. Se llama Epidemia Ultra y en un principio hay un ciclo que se llama En la mente de, y ahí va analizando determinadas figuras de la política internacional, Víctor Orbán, Donald Trump, el mismo Bukele, también Javier Milei, y en un momento, el último episodio, por lo menos el último que yo escuché, tiene que ver con el análisis de cómo fue, de cuál fue la elección, por qué fue el resultado de la elección legislativa en Argentina, en el último 26 de octubre. Bueno, nada, es realmente muy interesante, tanto lo que pasa en la mente de cada uno de los protagonistas, como el análisis que él hace del crecimiento y del avance de los extremos, del extremo más de derecha, si queremos ponerle un rótulo en términos de ciencia política, pero tiene otras características. Es notable cómo se mueve como orgánicamente, ¿no? Como es como una ola del mar que se mueve y baña, moja, todo, llega a inundar, todo. Es notable eso. Y bueno, apareció, Diego, una voz disidente que llamó la atención. Acá no tenían los radares, no aparecía en ningún lado. Apareció este muchacho en Nueva York. Sí. Ahí un poquito lo analizó Franco, que dijo, bueno, está todo bien, pero los pingos hay que verlo en la pista. Vamos a ver qué es lo que pasa. Porque una cosa es hacer redes sociales, es extraordinaria. Vos como analista, imagino habrás visto la campaña de este muchacho en Nueva York, y ahí hay algo que está en 5, hay un par de cosas interesantes. 5.0, están en otra frecuencia. Yo pensaba en el discurso, en la publicidad de Tayana, el otro día diciendo una fuerza contrapone otra. Sí, y muchacho hablando en castellano, del modo en el que hablaba. Por un lado eso, por otro lado se destaca mucho que hubo campaña callejera, o sea que volvió a la calle. La política. O sea, exacto, no se circunscribió a las redes sociales. Vos ves que hoy, por ejemplo, la fuerza que gobierna nuestro país no tiene mucho arraigo en la calle. No tiene calle. No se ve. Este pibe hacía timbreos como lo que hacía el PRO, por ejemplo, que estaba bueno el timbreo. Sí, era un modo de estar con la gente. Olvídate, un día te acordás que te conté que el presidente Macri llegó a un lugar que no sabía que la gente vivía con piso de tierra. Claro. O sea, nada, ese es un extremo, pero vos vas conociendo lo que le pasa al que está afuera, con el que no convivís, ¿no? Lo del que hablamos siempre, del microclima de la política. Exactamente, ¿no? Que después los lleva a decir cosas tipo, y bueno, si quieren seguir cagando en baldes, o sea, porque no conocen el territorio, no saben de lo que hablan directamente, ¿no? Pero vamos a Nueva York, que es una de las grandes ciudades del mundo. Ahí está este muchacho, Mandani. Comunista, como dijo Donald. Pero el tipo se reivindica, no es que dice... No, se la banca. Retruco, dice, pará, poné más fuerte el volumen. Sí. Ramiro Pose, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Marcelo, Diego, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Ramiro? Bien. Bueno, ahí estábamos hablando recién con Franco de Ledone, que es un analista de este avance de las ultraderechas a nivel global, y le hicimos la última preguntita sobre el nuevo intendente de Nueva York, ¿no? ¿Cuál es el análisis que haces vos como analista internacional de esta situación? ¿Y qué fue un batacazo? ¿Se esperaba esto? Batacazo no fue porque los que siguen la política norteamericana y venían siguiendo estos comicios para la alcaldía de Nueva York, veían que Mamdani aparecía como una ficha para llevarse la alcaldía. Sí sorprende por todas las características de él como persona, la propuesta política, el recorrido que hizo, que si quieren podemos mencionar algunas cosas. Es una persona que nació en Uganda, los padres son de la India, el padre tiene un recorrido académico importante, de la India se fue a Uganda, ahí nació su hijo, después lo expulsaron de Uganda, volvió a la India, después dio clases en Sudáfrica, después consiguió para dar clases en la Universidad de Columbia en Nueva York, y por eso se mudaron ahí, y la madre de él es cineasta y ha hecho algunas películas muy importantes. En ese marco, Mamdani
estudió ciencias políticas en una universidad importante de Nueva York y siempre se dedicó a la política, siempre fue un activista, estuvo muy relacionado también con la causa palestina y la militancia porque Palestina tenga su propio Estado. Y luego estuvo cerca siempre del Partido Demócrata, fue hasta ahora es asambleísta de la Asamblea Estatal de Nueva York. Y después las propuestas de Mamdani, bueno, escuchaba que ustedes decían los pingos se ven en la cancha, bueno, sí, ese es el interrogante, él va a asumir el 1 de enero y habrá que ver de esto que propone cuánto puede realizar, con qué contras se va a encontrar y demás, pero hay algunos puntos que son claros y también coincido relacionándolo con la política local, el contraste cuando hay propuestas concretas a cuando no las hay, que fue el caso quizás de Fuerza Patria acá. Algunos puntos de su plataforma. Guarderías para todos los nenes de 0 a 5 años, para que los padres trabajadores puedan dejar a los chicos en las guarderías. Eso nosotros ya lo tenemos, ¿no? Bueno, algunos decían, eso lo inventó Perón, lo teníamos y lo estamos empezando a dejar de tener. Bueno. La guardería de Canal 7 cerró, por ejemplo. Son cosas sobre las que se está avanzando. Bueno, esto hay que reconocer algo a Biden, que se fue muy golpeado. Biden, sobre todo en sus primeros 2 años, llevó adelante un proyecto de lo que se llama infraestructura y cuidados. Justamente todo esto, lo que necesita el trabajador para poder ir a trabajar, bueno, dónde dejar los chicos, cómo transportarse, etcétera. Bueno, en eso Mamdani propone también transporte de calidad y gratuito. Y después otro gran tema que tiene que ver con la renta, lo caro que es, imagínense lo caro que es vivir en Estados Unidos, lo caro que es vivir en Nueva York. Entonces es lo que propone, otra cosa que también hizo Perón, congelar la renta y construir 200.000 viviendas para la clase trabajadora. Entonces, bueno, ahí tenés 3 cosas concretas que van directamente a mejorar la calidad de vida de los trabajadores en los Estados Unidos, en Nueva York. El tema es el financiamiento, ¿no?, que propone. Bueno, y un impuesto para los millonarios, ¿no? Algo que también, bueno, acá se hizo durante el gobierno de Alberto. Por eso también empezó, obviamente, el debate, o se subieron al ring Trump y Mamdani a discutir por algunas cuestiones, por ejemplo esta. Trump dijo, bueno, ahora los megamillonarios se van a venir a la Florida porque en Nueva York les van a cobrar este impuesto. Pero bueno, evidentemente tiene las posibilidades de hacerlo, por la legislación puede cobrar un impuesto municipal, lo mismo el transporte público. Recordemos que acá en la Ciudad de Buenos Aires, hasta hace poco, la Ciudad de Buenos Aires lanzó un nuevo transporte eléctrico que tuvo un periodo de prueba gratuito, es decir, también es la prueba de que los municipios pueden hacer eso, ¿no? Muy bien, Ramiro, ¿usted tiene domicilio ahí en Nueva York? No tengo domicilio. Zafaste del impuesto entonces. Te fuiste a Miami. Zafé del impuesto. Cambio de domicilio a Miami. Bueno, Ramiro. Me voy a Mar-a-Lago. A Mar-a-Lago, está bien. Yo paro ahí. Como siempre, agradecerte tu participación aquí en InLoco, mandarte un fuerte abrazo, ¿eh? Bueno, un abrazo grande, saludos. Que siga muy bien. Bueno, un pantallazo sobre lo que es este muchacho que pegó el batacazo ahí en Nueva York y vino con ideas peronistas a un lugar que me imagino Trump cuando prendió la radio dijo, ganó me vuelvo loco. Trump había mandado a votar al otro, a Cuomo, que era demócrata, que tiene denuncias por acoso sexual, entre otras cosas. Era más difícil que este muchacho gane en Nueva York que Trump prenda la radio, mira lo que te digo. Claro, sí. O sea, es una cosa de loco. Un tema respecto de lo que el tipo dice, que lo discutía el otro día con algunos dirigentes políticos de la Argentina. Hay una cosa en la comunicación de la política, sobre todo la forma en que la política se comunica con la sociedad, una especie de timidez o una especie de culpa por hacer política. O sea, cuando vos ves que va un dirigente a la televisión, a determinados canales de televisión, es como que estuviera rendiendo cuentas de algo que hizo mal. O sea, como que la política tiene que... Sí, tiene que pedir disculpas todo el tiempo. Claro, es como que hay que ir medio como... Este tipo va y le dice... pero el tipo dice tal cosa. Digo esto, y digo esto también, y digo aquello otro también. O sea, bien o mal, es lo que el tipo propone, es lo que el tipo piensa y le propone. Vos lo podés acompañar o podés elegir dejarlo de lado. Este va para adelante. Vos ves la tele acá y ves que los dirigentes van a la tele tratando de caerle bien al entrevistador, que significaría caerle bien al que te putea en las redes o al que te cruzas en la calle.
Me parece hay una pequeña... Hay algo ahí que... Bueno, en definitiva, me parece que La Libertad Avanza trabajó sobre eso, ¿no? Fue derecho al hueso de algunas cosas y permeó en cierto votante. O sea, dijo, vamos a destruir acá, esto lo saco. Sí. O sea, hay algo ahí que es claro y que en definitiva no puede decir, no, yo no lo dije. O sea, quise quedar bien políticamente correcto. Y sí, bueno, el punto es cuando el dirigente quiere ir a comunicar lo opuesto. Ese es el tema. Es lo que te decía recién, la analogía, no sé si se entendió, la del fútbol. Sí, sí. Pero nada, viene un entrenador como Menotti, toquemos la pelota, se juega por acá, y cuando el resultado no da, la gente se vuelve loca, se le viene encima. Ahora viene uno que le dice, agárrenla y la tiran a la tribuna y sáquenla de acá, y ese es lo del otro. Y si pierde ese no pasa nada. Sí, porque yo dije que le iba a tirar a la tribuna. Sí, te viene con un discurso, una cuestión comunicacional, supongo. Bueno, ahí hay estamos. Paciencia ahí. 13:43, siempre en Ecomedios AM 1220, Javier Martínez en la operación técnica, www.ecomedios.com. Y salió editado un libro necesario, Editorial Planeta publicó Ilia, mi padre, está escrito por Leandro Hipólito Ilia, el hijo. Yo conozco al nieto del que fue presidente de la República en Radio Nacional, lo he conocido, un excelente periodista, y ahí hemos conseguido el contacto, así que vamos a agradecerle a don Leandro que nos haya atendido aquí en El Loco. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, buen día, gracias gracias por la comunicación. Faltaba más, aquí estamos con Diego Villanueva, quien le habla a Chelo Ayala. Bueno, Diego, me dijo, sí. Y ahí en el libro está especificado que usted, cuando era muy joven, podía estar en un lugar de privilegio escuchando lo que eran las reuniones del que en ese momento era el presidente Ilia, y está como testigo privilegiado de lo que después fueron eventos históricos, ¿no? Como las leyes de hidrocarburos, la cuestión con los laboratorios, los planteos que se hacían en aquella época militares, y todo esto lo ha volcado en este volumen, como yo digo, necesario, ¿no? Bueno, le agradezco y espero que la gente lo comprenda, lo entienda y trate de poner en relieve lo que se hizo en ese momento histórico del país, ¿no? Es el presidente Ilia, uno de los que duró poquitito, fue derrocado en un golpe militar, pero que en su breve paso y en el ejemplo de su vida perdura en la memoria de los argentinos y argentinas. Sí, yo creo que sí, ya está en la historia, y a mí me lo hacen saber distintos sectores o amigos que tengo de diversas ideologías, y todo el mundo coincide, ¿no? En muchas cosas. Lo que pasa es que muchas otras cosas no se saben, ¿no? Entonces yo con el fin de que se sepa, que la sociedad, que nuestros compatriotas sepan lo que se hizo, cómo se hizo y para qué se hizo, tengan fehacientemente una documentación real, concreta, de las decisiones que se tomaron en función de preservar las reservas del país, ¿no? Y también tener una política internacional totalmente amplia con todos los países del mundo, ¿no? Leandro, ¿cómo le va? Diego soy. Sí. Usted decía cosas que no se saben, que están en el libro. Le pido una o dos. Bueno, una por ejemplo, que fue muy, muy, muy importante y trascendente para el país, es la resolución 2065 de Naciones Unidas, que obligó, está en el libro, todo lo que yo voy a contarles a ustedes, todo está en el libro, pero me destaco la resolución 2065, que se arribó a través de un trabajo, porque mi padre siempre decía que en política se puede hacer muchas cosas menos improvisar. Con 7 u 8 meses antes de la resolución 2065, mi padre habló con el primer ministro de India, que era el hombre que manejaba los no alineados en Naciones Unidas, toda la gente de no alineados, el Pandit Nehru, ¿no? Sí. A raíz de esa comunicación, el Pandit mandó representantes de África y de la India también, no muchos, a Argentina, que se hizo una reunión en Altagracia.
Y ahí se decidió que los países es decir, que luchaban contra el colonialismo, fundamentalmente, ¿no sé? Los países africanos, países hindúes, países como India y como Pakistán, ¿no? ¿Qué caso? Que había sido subyugado por los ingleses. Y en esos tiempos, ¿no? Tiempos de descolonización, ¿no? Exactamente, claro. Exactamente. Bueno, ahí se arribó a una conclusión de que los países no alineados iban a apoyar el reclamo de soberanía histórica de Argentina sobre Malvinas. Y ahí se consiguió la resolución 2065, que obligaba a Gran Bretaña a discutir el tema de la soberanía, que nunca lo discutió. Bueno, para ser conciso, en los primeros días de enero del 66, del año 66, sí, llegó el representante, el ministro de Relaciones Exteriores, de alguna manera, de Inglaterra, para discutir lo que se había propuesto y se había aprobado en Naciones Unidas, que era empezar a discutir la soberanía, cosa que nunca se discutió en la Argentina. Es decir, nunca quiso el Reino Unido discutir esa situación. Claro, y al poco tiempo, bueno, vino el golpe y todo se vino abajo. Fíjese usted lo que se hubiera ahorrado. Primero haber llegado a que realmente Argentina las Malvinas sean de Argentina, realmente. No como una expresión de deseo, sino como una realidad concreta, ¿no? No, pero esa es la resolución que aún hoy se sigue argumentando, claro, para que Inglaterra se acerque a negociar. Claro. Y además, fíjese una cosa muy importante. Sí. Fíjese las muertes que se hubieran ahorrado. Exactamente. En esta aventura que se hizo, ¿no? Exactamente. En el año 82. Sí. Leandro, le consulto algo respecto, lo traigo a la actualidad o parecido. Usted fue candidato en 2013, dentro de UNE, en Juego de la Paso, inclusive. Sí, señor. Luego volvió a ser candidato. ¿En qué situación está? ¿No volvió a ser candidato después de UNE? No, sigo en el partido y trabajo únicamente por la unidad del partido y rescatar este partido que está semi muerto. Claro, ¿no? ¿Qué laburo Lamentablemente. Tiene mucho laburo. No, bueno, con mucha gente que ¿Con quiénes? Queremos que realmente a la Argentina le hace falta un radicalismo en serio, ¿no? Yo en el libro, si ustedes lo han leído, lo leen, ahí sugiero la línea fundamental de lo que llevó el concepto estratégico del doctor Ilia, ¿no? Sí. Que es la planificación de la economía. Planificar la economía no significa ser antiprivativista ni proetatista. Significa tener plazos concretos a través de un plan, obviamente. Este gobierno no tiene un plan. Un plan concreto a mediano, corto y largo plazo. Para que los sectores del país tengan tengan por lo menos los senderos fundamentales marcados, con variables, por supuesto con flexibilidad, pero marcados. Así, los actores económicos tienen que saber a qué atenerse. Claro. Después el trabajo, los empresarios, los profesionales y todo lo que constituimos la sociedad. Tienen que saber a qué atenerse. Yo ahí en el libro lo pongo porque es un tema muy importante. Está bien. Hay una propuesta ahí y le quería preguntar, Leandro, porque ahí también hay un detalle muy importante durante la presidencia de su padre, que fue levantar la proscripción al peronismo y al comunismo, digamos. Son totalmente detalles políticos muy importantes de un gobierno que venía, digamos, se le decía era un gobierno medio rengo, ¿no? Porque la representatividad... Esto yo creo que el peronismo tiene una deuda histórica con mi padre, porque le hizo la vida imposible con los planes de lucha en concomitancia con los militares y algunos empresarios, como la sociedad rural, etcétera, y realmente les levantó la proscripción del peronismo. Fue el único que levantó la proscripción del peronismo en este país, es decir, lo incluyó en la vida cívica argentina. Esto no lo reconocen los peronistas. Y yo tengo muchos amigos peronistas, y he hablado y hablo con ellos, y ellos, cuando uno les explica, ellos entienden esto y dicen, no, tenés razón, y realmente no ha asumido el peronismo esa obligación moral que tendría que tener, no con don Arturo, sino con el país, ¿no? Sí. Bueno, allí en el libro se habla que usted, siendo muy joven,
tenía este cuartito ahí cerca de donde Sí, podía ahí escuché. espiar algunas cosas. ¿Por qué no nos cuenta una de las que la gente puede encontrar en el libro Ilia, mi padre? Bueno, editado por Planeta? le cuento uno, le cuento dos. Una, dele. Bueno, una. Un día, el embajador de Estados Unidos le pide una audiencia para el señor Rockefeller a mi padre. Ajá. Y era un día viernes. Entonces mi padre dice, sí, mi padre en general recibía en Olivos mucha gente, que era la gente que estaba en el gobierno, así, la gente del equipo económico, pero en general no recibía mucha gente extraña al gobierno. Pero ese día, bueno, por una particularidad lo recibió en Olivos. Así que yo tuve la suerte que lo recibiera en Olivos y yo escuchar la conversación. Porque yo, cuando llega Rockefeller, yo lo hago pasar venía con el canciller argentino y con el embajador americano, lo hago pasar al despacho del presidente en Olivos. Y yo tenía este cuartito que yo daba la vuelta y escuchaba, porque dejaba entreabierta la puerta, escuchaba las conversaciones. Entonces le dice Rockefeller, para sintetizarlo, si no es muy largo, para sintetizarlo le dice, mire, presidente, nosotros tenemos la idea de instalar el Chase Manhattan Bank en la Argentina. Mi padre dice, bueno, me parece muy bien, pero yo le pido una serie de exenciones a la Carta Central del Banco Central, a la Carta Orgánica del Banco Central. Sí. Una serie de artículos que obviamente no querían cumplir. Entonces, no quería cumplir Rockefeller. Claro. Entonces mi padre le dice, escúcheme, señor Rockefeller, si yo voy a Estados Unidos y hablo con el Tesoro, le pongo blanco de la Nación Argentina en Estados Unidos y le pido lo que usted me está pidiendo a mí, ¿puedo hacerlo? No, acá tampoco, le dijo mi hijo. Claro, no, impresionante. Dato histórico. Una, no, pienso ahora cómo están las situaciones, ¿no? Que las decisiones económicas se toman en aquel lugar y así pensar es. eso, ¿no? Y no les digo nada con los contratos de petróleo. Ahora le pido otra entonces, ya que me deja picando, a ver. Bueno, bueno, lo que pasa es que no quiero tampoco... Sí, spoilear todo, como dicen los pibes, sí. No, pero aparte, viste, recargar siempre las cosas en Estados Unidos, pero la verdad es que la anulación de los contratos al día siguiente de la anulación, que fue una promesa electoral al pueblo argentino y se cumplió totalmente. Contratos que había hecho Frondizi, ¿no? Contratos que había hecho contratos también, petroleros que había hecho Frondizi basado, no sé si se acuerda, en los contratos de petróleo que hizo Perón. Claro. Que hizo Perón en su momento. Sí. Con algunas modificaciones, pero la hizo Perón. Eran casi las mismas compañías, ¿no? El Standard Oil y otras cosas. Bueno, la cuestión es que viene el embajador y se da la misma situación, que mi madre no estaba haciendo operar en Córdoba privado, tenía un problema de salud, y llega el embajador. Un día también, sábado de la mañana, llega el embajador con el canciller, obviamente. Entonces mi padre se estaba vistiendo arriba, entonces me dice, recibílos, me dice a mí, ¿no? Yo tenía 19 años. Claro, jovencito. Recibílos y hacerlos pasar al despacho. Así yo los recibo y los hago esperar en el living, diríamos, ¿no? Para que mi viejo después decida. Bueno, cuando mi padre baja, porque Olivos tiene un piso, ¿sí? Se baja en ascensor, cuando mi padre baja, lo saluda, por supuesto, saludos protocolares. Entonces, venga, embajador, por acá. Entonces le indica el despacho. Entonces Zabal Ortiz quería entrar también. Claro. Dice, no, Miguel Ángel, usted quédese acá, déjeme entrar. Entonces entraron los dos. Entonces yo me doy vuelta y me pongo en la misma piecita, ¿no? Para escuchar. Entonces, frente a frente, mi padre le dice, bueno, muy bien, embajador, cuénteme, dígame. Lo primero que dice, y con tono autoritario, bastante autoritario, le dice, si usted tiene que rescindir la rescisión de los contratos petroleros, tiene que cambiar, tiene que revocar esa decisión, porque si no, fíjate, mirá lo que dice, ¿no? Si no, Estados Unidos no ayudará más a la Argentina. Bien. Eso fue lo que le dijo. Entonces mi padre le dice,
usted viene en nombre del gobierno de Estados Unidos, porque mi padre ya había tenido una conversación con Kennedy, y le había adelantado la posición argentina. ¿Usted viene en nombre del gobierno de los Estados Unidos o en nombre de las empresas? Entonces él, titubeando, porque no se esperaba esa pregunta, titubeando dice, no, también en nombre de las empresas. Claro. Entonces mi padre se levanta y le dice, bueno, todo lo que usted me dice me lo va a tener que decir por escrito. Y un poco lo levantó en vilo directamente. Tanto es así que se sorprendió Zavala, el canciller, que tan rápido había concluido la reunión. Bueno, esto fue lo que pasó ese mismo día. A la tarde, Estados Unidos cambió a Dean Martin, reemplazó a McClinton, que era el embajador, por otro embajador. Y después tuvo que venir Abel Harriman. Mire, sería largo contarle, si tiene tiempo se lo cuento. Pero removieron al embajador, o sea, a partir removieron al embajador, pusieron otro embajador y Kennedy mandó a Abel Harriman, un tipo súper importante de la presidencia de Roosevelt, que había estado en Yalta. Con Roosevelt. Claro. Así que mire, le digo el peso que tenía, así, la importancia que tuvo todo esto. Hasta que mi padre le explicó que era insoslayable la decisión argentina, irrevocable. Viejo tenía unas convicciones, era muy valiente mi papá, cosa que no sabe la gente. Se lo digo a ustedes para que la gente conozca. Por eso mismo, muy valiente. Por eso mismo queríamos charlar con ustedes, Leandro, porque y recomendar vivamente este libro editado por Planeta que usted ha escrito. Imagino que también habrá sido un ejercicio familiar. Ilia, mi padre, ya está en las librerías, así que agradecerle su y también, atención. Mire, aprovecho para agradecer a toda la gente de Planeta, que realmente se ha portado muy, muy bien conmigo, y además a Ana Clara Cotet, que fue la chica, la mujer, la periodista excelente, más que periodista, una escritora, ¿no? De la editorial, que me ayudó mucho en el libro. Así que si no, no hubiera sido posible. Así que a través de ustedes le agradezco también a toda esta gente que ha colaborado. Un fuerte abrazo. Y gracias a ustedes. Bueno, un fuerte abrazo. Usted muy bien. Bueno, gracias. Es necesario. Un abrazo. Un libro necesario para entender aquella época también y ponernos en la Argentina de ese momento, donde un presidente le decía al embajador norteamericano, pará, no, esto yo, o sea, todavía hay tipo que dice Argentina volverá a ser grande otra vez. Eso era ser grande, quiero decir, o sea, no, pará un minuto, o sea, está bien, después pasó lo que pasó, pero vale la pena recordarlo y vale la pena leerlo. No, grosso que lo has escrito teniendo en cuenta que era un chico en el salón de al lado escuchando a un presidente con autoridades de otros países. Muy interesante. ¿Será la que usa Santiago Caputo, la oficina esa, para escuchar? Dijo en Olivos. Ah, en Olivos. Dijo en Olivos. Ah, bueno. No sé si la de Yuyito la usa. Ponele. Bueno, Diego, nosotros no vamos a hablar ni de Huracán, ni de River. No corresponde. Ni de Colapinto que está llegando ahora. Ni de Estudiantes. Y Colapinto que está entrando ahora, pasó de bajar la línea, viste que le tiró cohete a Dua Lipa. Bien Colapinto. Mira. Dijo, ¿fuiste a ver a Boca? ¿Fuiste a ver a Boca? Venía a verme una carrera que corre en Las Vegas la próxima semana. Bueno, Javier Martínez en la operación técnica, Diego Villanueva, Chelo Ayala. Los saludamos hasta el próximo lunes aquí en In Loco por Ecomedios. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. La seguridad de